Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual Yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Olodumare pone el dinero en un palo largo. Historia. Olodumare colocó un dinero sobre un palo muy alto, llamado Gugieba, para ver cuál de los risás era más sabio y podía subir hasta él. Casi todos los risás venían y lo intentaban, tratando de pasar por entre los guardianes que Olorunmare había puesto para probar el valor y la sabiduría de todos ellos. Los guardianes eran un caballo salvaje, un carnero bravo que embestía a todos, un majá, gran serpiente, que comía gente, y un gallo que, al ver a alguien, cantaba muy fuerte para avisar a los demás animales y evitar que alguien alcanzara el objetivo. La esposa de Orunmila sabía esto y discutía con él porque no tenían dinero, vivían en la pobreza. Como las mujeres de esa tierra eran muy interesadas, sobre todo con el dinero, ella lo avergonzó diciéndole: ¿Cómo es posible que tú, siendo adivino, ayudando a todos los que vienen a tu casa y siendo tan sabio, no tengas dinero? ¿Por qué no adivinas cómo tomar el dinero que está encima del palo? Entonces Orunmila hizo oso de adivinación e hizo ebo, sacrificio, con lo que comía cada uno de los animales, y colocó la ofrenda al pie del palo largo. Mientras los animales comían, Orunmila pasó entre ellos sin que le hicieran daño, subió por el palo y tomó el dinero. Todos vieron cómo Orunmila trepó por el palo y tomó el dinero. Cuando el gallo vio que Orunmila había bajado, cantó fuertemente, y en su canto decía que Orunmila había ganado. La esposa de Orunmila se puso muy contenta, celebró a su esposo, y todos alabaron y celebraron a Orunmila.